Buenos días, hermanos. Me alegro de estar aquí entre vosotros en esta mañana. Bueno, ya me ha presentado Natanael. Yo me llamo Eliezer. Soy Eliezer, el hijo de Gloria. Algunos me conoceréis por esto. Muchos no me conoceréis, la primera vez que me veis. Que yo soy de Málaga, ¿vale? Si me notáis, a lo mejor la hermana de Alemania, intentaré hablar un poquito más despacio, ¿vale? Para que me entienda. Yo soy de Málaga, actualmente soy el pastor de la Iglesia Bautista de la Luz, del barrio de la Luz, supongo que muchos conoceréis. Yo conocí al Señor en la primera Iglesia Bautista de Málaga y con los años, cuando ya era adolescente, empecé a asistir a la Iglesia Bautista de la Luz. Allí conocí a Andrea, que es mi esposa, que está ahí sentada. Y con el tiempo también el Señor pues fue tocando mi corazón y me llamó a servirle. Así que me fui a Madrid 4 años a estudiar en la Facultad de Teología de la UEB, allí en Alcobendas. No sé si alguno conoce la facultad, la tiene más o menos ubicada. Y allí me formé durante 4 años. Y después de esto estuve 3 años pastoreando en la Iglesia Bautista de Almería y hoy, ya desde hace aproximadamente un año, estoy pastoreando en la Iglesia Bautista de la Luz, ¿no? Daros las gracias también por también de vez en cuando pues prestarnos a Boris, ¿no? Prestarnos a José Luis, ¿no? A Celu también para bendecir nuestra iglesia, que sabéis que ha estado unos años sin pastor y hemos notado, ¿no? Ese cariño, ¿no? Y ese cuidado de los unos por los otros, ¿no? Qué cosa buena, ¿no? Poder edificarnos los hermanos, ¿no? Los unos a los otros, que cuando necesitamos ayuda, cuando nos necesitamos apoyo, nos ayudamos, ¿verdad? Estamos ahí. Así que daros las gracias también a vosotros, hermanos, daros las gracias a esta iglesia, daros las gracias también por invitarme y permitirme compartir la palabra del Señor con vosotros, ¿no? De darme esta responsabilidad, porque siempre es una responsabilidad grande compartir la palabra de Dios. Me pasa, ¿no? Y creo que eso es bueno no perderlo, ¿no? Antes de subirme al púlpito siempre me tiemblan las piernas, ¿no? Me piernas las tiemblas, ¿no? Diría alguno. Y una vez que ya te pones en el púlpito, parece que te vas relajando poco a poco, ¿no? El Señor te va calmando. Pero todavía la verdad es que estoy algo nervioso y lo digo con honestidad. Antes de comenzar con la prédica preparada, me gustaría compartir, si os parece bien, una bendición con vosotros. Bendice, alma mía, a Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Yahvé es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda? Que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella
y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Yahvé es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yahvé estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid a Yahvé vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de su prefecto. Bendecid a Yahvé vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Yahvé vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Que el Señor bendiga la palabra que me puso en el corazón para vosotros hoy. Y Él conoce que no hay más deseo en mi corazón en esta mañana que edificar esta iglesia, como vosotros lo hacéis cada domingo. Hermanos, la palabra del Señor lo he repetido durante estos últimos 3-4 meses. La palabra del Señor es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, ¿verdad? Nos dice Hebreos. Y desde hace unos meses hemos estado reflexionando en la iglesia de la luz, sobre los profetas menores, ¿no? Y cada vez que preparaba uno de las predicaciones de los profetas menores, me sorprendía, ¿no?, el Señor, porque veía, ¿no?, lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en aquel momento, en un lugar totalmente alejado de nosotros, ¿no? Está escrito para personas que ni siquiera son de la misma cultura, para personas del Próximo Oriente, de siglos que no son los nuestros, y la palabra me sorprendía cada vez que me acercaba a ella, porque decía, es que no la estoy leyendo yo, me está leyendo a mí. La palabra nos muestra, ¿no?, cómo en cada momento es eficaz para todo tiempo. Parece que los escritos, ¿no?, lo ha compartido Natanael antes, ¿no?, en Amós, ¿no?, que son para el pueblo de Israel, para ese momento, pero cuando nos descubrimos que está hablando también a nosotros y a las iglesias de hoy. Y eso es precisamente, ¿no?, eso que encontramos en la palabra del Señor, eso que es milagroso, ¿verdad?, que la lees una y otra vez y a veces los pasajes que no te hablan, de repente te hablan y te cuentan, ¿no?, cómo está tu vida y cómo estás tú delante del Señor. Y estaba leyendo en la carta de Filipenses, ¿no?, y quería traeros con vosotros, al igual que hemos leído, ¿no?, un pequeño himno al principio de este tiempo, un pequeño himno también que se encuentra en la carta a los Filipenses. En teología lo llamamos los himnos cristológicos. No os voy a liar con teología, tranquilo. Y quiero que me acompañéis, si podéis acompañarme, que creo que aparecerá por pantalla, y si no en vuestras Biblias, en vuestros móviles, ¿no?, si tenéis Biblias móviles. A Filipenses capítulo 2, vamos a leer de los primeros 11 versículos, del 1 al 11. ¿Estáis por ahí? Sí, vale. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. La verdad es que si estudiamos, hacemos un pequeño recorrido por nuestras Biblias, así a bote pronto, ¿no? Y muy por encima, de todas las cartas del apóstol Pablo, nos daremos cuenta que en prácticamente todas las iglesias había problemas. Yo creo que no nos sorprenda ninguno, ¿verdad? Esto. No sé si conocéis vosotros alguna iglesia en la que no haya habido nunca o no haya ningún problema, ¿no? Una iglesia de estas perfectas, ¿no? Yo le digo siempre a mi iglesia, ¿no? Si conocéis una, avisadme dónde está para que no vaya yo, si no le voy a estropear cuando entre, ¿no? Porque no existe la iglesia perfecta. Por desgracia, no existe esa iglesia porque está formada por seres humanos como tú y como yo, que fallamos, que nos equivocamos, ¿verdad? Y cierto que el apóstol Pablo tuvo que intervenir en muchas de estas iglesias, es cierto, en unas más que otras, ¿verdad? No es lo mismo la iglesia de Éfeso que la iglesia de Corinto, ¿verdad? No es lo mismo la iglesia de Galacia, en la región de Galacia, que la iglesia que se encontraba en Filipo. Sin embargo, aunque todas las iglesias tenían sus más y sus menos, cuando nos acercamos a esta iglesia, la iglesia de Filipo, a los que le escribe a Filipenses, muchos consideraban que era de todo el Nuevo Testamento la iglesia más pura y más fiel de todas ellas, ¿no? Era una iglesia que apenas el apóstol Pablo tuvo que decirle nada de ninguna amonestación, ¿no? Pablo no tenía ninguna reprensión en contra de esa iglesia, pero aún así nos damos cuenta por pequeños detalles dentro de esta misma carta, especialmente esto que hemos leído ahora, ¿no? Que Pablo debía hacerle ciertas exhortaciones y darle un pequeñito tirón de oreja a la iglesia de Filipo. Y parece ser que, aunque la iglesia de Filipo en principio era bastante bonita, bastante buena, ¿no? Todos se llevaban más o menos cordialmente, sí que había problemas dentro de esa iglesia. Algunos problemas que a veces consideramos menores, pero que el apóstol Pablo tiene que atajar porque no son menores. Parece ser que en esta iglesia había algunos creyentes que estaban luchando dentro de la iglesia. Estaban enfrentándose entre sí dentro de la iglesia. De hecho, al final de la carta, el apóstol Pablo tiene que escribirle a dos hermanas, no sé si os acordáis de estas dos hermanas, Evodia y Síntique, y le tienes que pedir que por favor que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo sentir. Las murmuraciones y las contiendas habían ocupado un lugar entre estos hermanos en la iglesia de Filipo. De hecho, lo dice un poco más adelante del texto que hemos leído, ¿verdad? En el 2.14. Y dice, haced todo sin murmuraciones ni contienda. Y el apóstol Pablo quiere hacerle comprender a la iglesia, como creo que debemos entender nosotros, que aun las murmuraciones y las contiendas, por más pequeñas que sean, no deben ser toleradas en las iglesias. No podemos conformarnos con vivir de esta forma, con murmuraciones y contiendas. Y el apóstol Pablo tiene que recordarles a ellos algo que ya sabían. Y es que ahora, en Cristo, una vez que han sido salvos en el Señor, su vida no puede ser igual a la anterior. Sus vidas tienen que cambiar.
Nosotros no podemos ser igual al día en el que nos convertimos, hermanos. Y a veces vamos a ser honestos, ¿vale? No, aquí que estamos en confianza, vamos a ser honestos. Todos conocemos, o a veces nos hemos sentido, de que no hemos crecido espiritualmente. O personas que no han crecido espiritualmente, ¿no? Personas que se han quedado durante años en el mismo, aquí tenéis banco, ¿no? En el mismo banco de la iglesia, en el mismo sitio del banco de la iglesia, el mismo día que se convirtieron y tal que así, ¿no? Parece que van a llegar al Señor, ¿no? Algunos yo diría que hasta peor, ¿no? Del día que se convirtieron. Y es que, hermanos, es cierto que la vida cristiana es un transitar y no es fácil. Y tenemos que crecer y caminar en Cristo y a veces recordar lo ya aprendido. A veces recordar lo que hemos dado por entendido. Esta iglesia de Filipo tenía que enfrentarse constantemente contra el pecado, y un pecado que nacía precisamente del corazón de las personas y de algo con lo que tenemos que luchar, especialmente hoy en día tú y yo, en el siglo XXI. No es otra cosa que luchar contra el ego. En el siglo XXI, en el siglo que vivimos, en la época, podríamos definir que nuestra época es la época del ego, del yo. Ego significa en griego yo, ¿vale? He aprendido algo en griego. Ego significa yo, el yo. Hoy vivimos en la época del yo. Hoy vivimos en la época en la que uno debe estar el primero y publicitarse y verse así. No sé si vosotros, seguramente, si no una o varias, usáis las redes sociales, ¿verdad? ¿Todos vosotros usáis redes sociales? ¿No? ¿Alguna? El WhatsApp es una red social, por cierto, ¿eh? De mensajería instantánea, pero una red social también. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ¿no? Muchos utilizamos diferentes redes sociales en nuestro tiempo. Con amigos virtuales, con amigos que tenemos por allí, por acá, ¿no? Y mostramos en las redes sociales, ¿no? Una imagen que no es real. Es una mentira. No sé si lo sabéis, ¿no? Las redes sociales están llenas, plagadas de personas que van contando mentiras una detrás de otra. Mentiras sobre sus propias vidas. Las redes sociales están llenas de posts, de fotos, de situaciones totalmente irreales. De hecho, en nuestro tiempo ha surgido una figura que los jóvenes los conocerán más, ¿no? Que son los llamados influencers, ¿verdad? Todos la conocemos esta palabra. La escuchamos en la televisión muchas veces y la podemos ver por internet también, ¿no? Los llamados influencers son personas que utilizan las redes sociales para influenciar a otros, ¿no? Para contar lo maravillosa que es su vida, ¿no? Lo bien que le va en todos los ámbitos. Pero sin embargo, detrás de la fachada, de esa fachada bonita, ¿no? Del influencer, de los posts de fotos, se encuentran muchas veces vidas totalmente desdichadas. Detrás de la fama, del dinero que muchas veces acarrea las redes sociales, se gana mucho dinero también, encontramos vidas totalmente arruinadas. Lo he contado alguna vez en mi iglesia y os lo voy a traer a vosotros. Una charla que me impresionó de una psicóloga que estaba dando pues una charla y hablaba de que a su consulta llegó una de estas chicas que era una influencer, ¿no? La chica era modelo y tenía su página de perfil en Instagram, las empresas le contrataban por ponerse su ropa, por usar su maquillaje, por hacer publicidad y ganaban mucho dinero. Y la chica se sentó súper alegrada, una chica monísima, ¿no? Guapísima, inteligente, ¿no? Una chica que lo tendría todo. Y ella pensaba, bueno, ¿qué hace aquí en mi consulta, no? Y dice que en el momento en que la chica se sentó en el sofá de su consulta, se rompió a llorar. Empezó a decir, ¿no?, lo desdichada que ella era, lo mal que se sentía, lo vacía que se sentía, que su relación con su novio idílico y guapo que tenía en las redes sociales era todo fachada, era todo una mentira, que ellos casi que no se soportaban.
que la relación con su familia era poca, por no decir ninguna, porque llevaba años sin hablarse con su padre, que era tremendamente desdichada y tremendamente infeliz. Y a la psicóloga lo que le sorprendió, pues bueno, tuvieron la sesión y cuando llegó la hora que acababa la sesión, le impresionó porque esta chica hizo lo siguiente. Se limpió la cara, ¿no? Las lágrimas, se retocó un poco el maquillaje, que obviamente por las lágrimas no estaba como estaba al principio, y dice, ¿te importa que hagamos una foto? Sacó su teléfono, hizo un selfie y publicó, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y publicó salud mental, ¿no? La felicidad. Otra mentira más, ¿no? Para sus redes sociales. Y es que este mundo, hermano, este mundo nos está impulsando a ti y a mí a que vivamos esa vida de fachada, de ego, de ponernos a nosotros los primeros en todo momento. ¿Recordáis un anuncio que hace muchos años salía, creo que era de un té, siempre lo cuento, creo que era del té, todavía no me acuerdo de lo que era, lo tengo que buscar. El yoísmo, ¿os acordáis? Yo practico el yoísmo, ¿no? El yo primero. Y después de yo mismo. Y después de yo mismo, mi perrito, que me gusta, ¿no? Que mi perro lo quiero mucho, ¿no? Es unos valores totalmente contrarios a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y con qué facilidad los cristianos entramos en el juego de este mundo. ¿Con qué facilidad entramos? Y nos comportamos exactamente igual que ellos. Lo que el apóstol Pablo nos está recordando a nosotros es que nosotros no podemos vivir en el mismo terreno y jugando con las mismas reglas que juega este mundo. Tú y yo no podemos vivir igual que viven las personas de fuera. Tú y yo no podemos ser iguales que ellos. El apóstol Pablo les recuerda a los hermanos en Filipos que tienen que recordar cómo era Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué somos? Somos cristianos, ¿no? O al menos nos ponemos esa etiqueta. ¿Y qué significa ser cristiano? No, porque yo voy a la iglesia los domingos. Eso no te hace cristiano. Venir a la iglesia los domingos y los jueves al culto de oración a las 7 no te hace cristiano. No, porque yo tengo una Biblia en mi casa, ¿no? Y de vez en cuando la leo. De vez en cuando, porque no tengo mucho tiempo, pero a veces la leo. Eso no te convierte en cristiano. No, es que yo fui desde pequeñito a la iglesia, ¿no? Crecí en una familia cristiana. Llegó un momento, ¿no? Me bauticé y seguí mi vida, me casé con una mujer cristiana y tenemos nuestro hijo que lo llevamos a la iglesia. Eso no te hace cristiano. No te hace cristiano el poner en tu perfil de Instagram o de Facebook que eres cristiano. Lo que nos convierte en cristianos es que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Es la diferencia que hay entre ser cristiano, un cristiano nominal, y ser un cristiano auténtico y verdadero. Y eso es lo que le tiene que recordar el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. El problema de vuestro ego, de vuestras contiendas, el problema de vuestro ego, de creeros mejor que el de al lado, es que no estáis siendo seguidores auténticos y verdaderos de Cristo Jesús. El apóstol Pablo les tiene que decir esto: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo, y no mirando lo que a mí me interesa, lo suyo propio, que tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora bien, ¿qué sentir hubo en Cristo? Pues yo he traído 3, porque soy bautista, ¿no? Y los bautistas podremos siempre 3 puntos, ¿no? Algunos dicen esto. Yo he traído tres ejemplos, 3 cosas que podemos ver en este texto, ¿no? De que hubo en Cristo Jesús. Estos sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo primero de todo, un sentir
que hoy en día cada vez lo vemos menos, hermanos. El sentir de renuncia. Y algunos se agarran los bolsillos, ¿no? Renuncia ya, algunos se ha agarrado aquí, ¿no? Jesús renunció a todo lo que él era. Jesús renunció a la gloria que tenía con el Padre. Antes que el mundo fuese, él era con el Padre y estaba con el Padre. Él creó todo lo que existe. Por cierto, aquí pone, ¿no? Cristo, poder y sabiduría de Dios, ¿verdad? Aquí arriba. Cristo estaba desde el principio de la creación diseñando cada cosa y poniendo cada cosa en su lugar, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Jesús estaba ahí y era el dueño y señor absoluto de la creación. Todo es suyo. Y renunció a la gloria por ti y por mí. Renunció a actuar por su propia cuenta y según su voluntad y fue capaz de negarse a sí mismo. Jesús, mientras estaba en su vida terrenal aquí, le dijo a sus discípulos que su comida es hacer la voluntad de su Padre, el que le envió, y que acabe su obra. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Pablo nos exhorta, hermanos, a hacer esto mismo, a tener este mismo sentir de renuncia, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por los otros. Esto es lo mismo que Jesús nos exige. Esto funciona muy bien en el matrimonio. Yo creo que aquí hay algunos casados, ¿verdad? La gran mayoría, yo creo que estamos aquí, sabemos algo del matrimonio, ¿no? En el matrimonio, uno puede buscar lo suyo. Y sabéis lo que va a pasar, ¿no? Os adelanto ya, problemas. Va a haber problemas. El matrimonio no consiste en buscar yo lo mío. Consiste en buscar a la otra persona, darle lo mejor a la otra persona y saber que la otra persona va a darlo todo por mí. Es recíproco. Yo no tengo que buscar satisfacerme, yo no tengo que buscar llenarme yo porque yo sé que va a ser la otra persona la que me va a llenar a mí. El Señor Jesús lo tiene muy claro. Y nos enseña que nosotros tenemos que aprender a renunciar a ciertas cosas por cuestión de algo mayor, por cuestión de una bendición mayor. El Señor Jesús le dice a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Y nos recuerda otra vez el Señor Jesús que cualquiera de nosotros que no sea capaz de renunciar a todo lo que posee, a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Hermanos, nos cuesta mucho aprender a renunciar a ciertas cosas. Y no me refiero a cosas materiales, solamente. Nos cuesta renunciar a nuestro tiempo libre, a nuestro tiempo de descanso. Nos cuesta renunciar, ¿no?, a llevar la razón. Sobre todo, nos cuesta renunciar a llevar la razón. Y esta es la contradicción del Evangelio que el mundo no entiende. Porque el Evangelio intuitivamente es contradictorio para nosotros, es contraintuitivo, va en contra de la intuición del ser humano. El Evangelio nos muestra que el Señor no juega igual que este mundo. Por eso es maravilloso, ¿no? Porque no hace las cosas como este mundo. Es raro pensar hoy en renunciar a algo, hoy en día. Cada vez más las personas somos más y más exigentes a los demás. Estamos muy poco dispuestos a dar, pero sin embargo sí, a reclamar y a recibir.
Casi nunca somos capaces de ceder en lo más mínimo, ni de negarnos lo más mínimo, a no ser que vayamos a obtener un mayor beneficio a cambio, eso sí. A veces nos cuesta renunciar, ¿no?, al postre dulce, ¿no?, y comernos la fruta. Esto lo digo ahora que no están los niños, ¿vale? Nos pasa también a los adultos, ¿verdad? Nos cuesta renunciar a esto. Nos cuesta renunciar a las cosas. Pero sin embargo, el Señor Jesús nos habla de una paradoja, o de las paradojas del Evangelio y del reino de los cielos, que tenemos que transitar y tenemos que vivir por el camino y por la senda de la renuncia. Nos dice que para salvar nuestras vidas, tenemos que perderlas. Nos enseña que para dar fruto, tenemos que morir, como el grano de trigo. Que para ganar, tenemos que perder, tenemos que soltar, tenemos que dejar. El Señor Jesús nos recuerda que Dios no funciona de la misma forma que este mundo. Y hermanos, todo lo que hemos renunciado, muchos de aquí, ¿verdad? Hemos renunciado a muchas cosas los que estamos aquí, en muchas ocasiones. Algo que el cuerpo no nos pedía, ¿no? Que nuestro ser, que lo más profundo de nuestra vida no nos pedía hacer. Que hemos tenido luchas internas, ¿verdad?, a la hora de soltar cosas. Hemos tenido que renunciar a veces, como hemos dicho, a llevar la razón, a la venganza, al daño que nos ha hecho, a cobrar a una persona, ¿no?, el mal que nos ha hecho por otro mal, aún mayor si es posible. Hemos tenido que aprender a renunciar para tener una vida con Cristo. Pero cuando aprendemos a renunciar, hermanos, no somos más pobres. Al contrario, somos más ricos en el Señor. Cuando soltamos la cuerda, te das cuenta del peso que llevábamos encima. Y es que el ego es una pesada carga, hermanos. El Juan el Bautista lo dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros también. Que el yo aparezca menos y que Cristo aparezca más. En Cristo Jesús, hermanos, un sentir, como hemos dicho, de renuncia, pero también hubo un sentir de humildad, ¿verdad? Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. El Señor Jesús era el Dios creador del universo y se encarnó en esto, en carne. Se encarnó en una criatura menor que los ángeles, nos dice la palabra. Se encarnó en algo tan delicado como lo somos tú y yo, con todo lo que implicaba, ¿eh? Cristo no renunció a una parte y a otra sí, ¿eh? Con todo. Jesús pasó lo mismo que tú y yo pasamos. ¿Sabéis qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando nació en Belén, ¿no?, cuando era un niñito? Llorar. Como un niño pidiendo la comida que le tenía que dar su madre. ¿Sabéis Jesús cuando era un jovencito, ¿no?, como los niños que tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad?, y corría jugando con sus amigos y se caía? ¿Sabéis lo que le salían de sus rodillas? La misma sangre que nos sale a nosotros. ¿Sabéis Jesús lo que le pasaba, ¿no?, en el desierto de Judea, ¿no? Que el sol le pegaba, pasaba calor y no había aire acondicionado como tenemos hoy. Jesús pasó por cada una de las pruebas que tú y yo pasamos. Padeció exactamente lo mismo. Se humilló a sí mismo y nos enseñó, hermanos, algo que dice Él: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, el ego que llevamos tú y yo, el yo primero, es una carga pesadísima. ¿Por qué?
porque tienes que estar constantemente peleándote, ¿no?, con el ego del otro, del que está enfrente. Si nos falta humildad, si pensamos que nosotros somos primero, vamos a llevar esa carga pesada sobre nuestros hombros. En la facultad tenía un compañero que estaba estudiando, ¿no?, era pastor ya, pero antes de ser pastor era fisioterapeuta, ¿no? Germán, lo recuerdo con mucho cariño. De vez en cuando me encuentro con él, ¿no?, y le abrazo. Argentino. No tengo nada contra los argentinos, sino por un dato más. Y un día llegué a clase, ¿no? A la clase, yo vivía en la facultad, era un solo edificio y yo vivía en la planta de arriba, que estaba la residencia, y solo tenía que bajar la escalera y llegaba a clase y, por supuesto, llegaba de los últimos, como todos los residentes, ¿no? Llegábamos los últimos porque estábamos justo más cerca, ¿no? Y Germán, un día, ¿no?, yo bajaba con mi portátil, ¿no?, y los apuntes y los libros, y Germán, una vez que entré en la clase, todavía no había llegado el profesor y me dice, Eliezer, ¿dónde te has dejado la mochila? Y digo, ¿qué mochila, Germán? Si yo nunca traigo mochila, si yo me bajo el portátil y los papeles, los apuntes o el trabajo que tenga que entregar y ya está. ¿Qué mochila? Dice, no sé, tu mochila. Y yo estaba así, digo, ¿qué mochila, Germán? Dice, tú no te estás dando cuenta de lo que estás cargando, ¿no? Yo miraba y digo, ¿qué dices, Germán? Usted se ha vuelto loco, ¿no? Estamos estresados, el ministerio estresa mucho. Y él me dice, pues fíjate cómo tienes los hombros. Y yo, es verdad, no me había dado cuenta. Fíjate la postura que tiene. Y me miré y estaba así. Como si llevara una mochila cargada, con los hombros hacia arriba. El ego es muchas veces esa mochila que la llevamos y no nos damos cuenta. Y la estamos cargando en nuestras vidas, cargándola y cargándola. Y nuestras almas se sienten cargadas y sobrecargadas. Y el Señor Jesús nos dice, quítate tu mochila de tu ego, lleva mi yugo sobre ti, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso sobre vuestras almas. ¿Cuántos queremos descanso sobre nuestras almas? ¿Cuántas veces nos sentimos cargados y cansados por el día a día, por los problemas que nos encontramos, por las preocupaciones, por los problemas familiares, y no encontramos descanso para nuestras almas? Y el Señor Jesús ofrece el descanso. Oye, ven a mí, deja tu carga, toma mi yugo, sígueme, aprende de mí. Jesús nos dice que debemos aprender de Él, de su ejemplo, de su vida. Esto es lo que define, hermano, la vida cristiana. Decíamos, ¿por qué somos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Porque somos seguidores de Jesús. Porque quiero aprender a vivir como Jesús vivió. Esto es lo que nos define como cristianos. Aprender del Maestro. Ser cada día como Él. Jesús era manso y humilde. Y tú y yo, se nos exige, hermano, que seamos mansos y humildes de corazón. No hace falta hacer los milagros, no hace falta, y el Señor Jesús no hace referencia a los milagros que hacía, ni a su poder. El Señor Jesús hacía referencia a su humildad. Y Él lo demostró, hermano, con cada paso que dio en su vida. Él se humilló, puesto que tomó la forma de hombre y no la de un ángel, como decíamos. Él se humilló, puesto que Él nació en un lugar oscuro y oprimido. Él se humilló porque nació en la más absoluta pobreza entre un pueblo que lo despreció. Él se humilló porque nació como un niño y decidió pasar todas las etapas de la vida. Él se humilló al someterse a la obediencia a sus padres en su casa, a Él que lo había creado. Él se humilló en aprender y practicar la profesión de José. Él se humilló al tener que pasar una larga espera hasta que pudo enfrentarse al ministerio público. El Señor Jesús se humilló en las compañías que tenía y en los discípulos que Él escogió.
lo vil y lo despreciable del mundo, y lo débil, escogió Dios, ¿verdad? Él se humilló en la audiencia. Él se humilló en las tentaciones que soportó. Él se humilló en tener hambre, en tener sed, en tener cansancio. Él se humilló en su total obediencia al Padre. Él se humilló en su sumisión al Espíritu Santo. Él se humilló al someterse a la muerte en la cruz, en la agonía de la muerte, en el abandono total, en la humillación, en la vergüenza y en la burla. Él se humilló al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Y todo esto ha pasado, Jesús, y a nosotros nos cuesta no llevar la razón en una asamblea. A nosotros nos cuesta acercarnos a una persona que le hemos hecho daño, que le hemos dañado, reconocer lo que hemos hecho y pedirle perdón. Nos cuesta. ¿Somos entonces imitadores de Cristo? ¿Somos discípulos dignos de Cristo? Hermanos, tenemos que ser imitadores de Él en su vida, en cómo vivió. Y Cristo Jesús hubo un sentir, por último, de obediencia, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sentir de renuncia, humildad y obediencia es el que lo condució a hacer la obra más milagrosa. El Dios eterno entregándose por ti y por mí en una cruz, muriendo, sufriendo el oprobio, sufriendo el dolor, perdonando nuestros pecados. Hemos sido llamados a obedecer al Señor. Hemos sido llamados a obedecerle. Él obedeció hasta su último aliento. Y esto no es fácil. Y quien me diga que es fácil, que me enseñe cómo, ¿no? Es más fácil hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Lo que nos plazca, lo que nos apetezca. Yo lo sé. Y me ocurre, hermano, yo me confieso y soy claro con vosotros. A mí me ocurre exactamente igual que a vosotros, ¿eh? Me ocurre que es difícil someternos al Señor. Es difícil quedarnos parados y escuchar la palabra de Dios cuando nos confronta. Y ante Dios nos buscamos muchas veces, incluso ante Él, somos capaces de buscar excusas. Somos capaces de buscar excusas incluso ante Dios. No, Señor, yo hice esto, pero tú sabes, Señor. Tú sabes lo estresado que estoy, Señor. Tú sabes que yo sé que no lo he hecho bien, pero en mi corazón, la intención de mi corazón... Había escuchado esto muchas veces, ¿no? Lo que importa es la intención de tu corazón. Otro día me invita y hablo de esto, ¿vale? Yo también tengo ahí algo que decir. No, que la intención de mi corazón era la mejor, Señor, tú lo sabes. Ya, pero no me obedeciste. El Señor no busca excusas. El Señor no busca que después vayamos a arrepentir. Busca que busquemos, ¿no? Que vayamos a arrepentirnos a Él. Pero es mejor al Señor obedecerle una vez que ponerle 1000 excusas. Y si cambiamos la palabra excusa por sacrificio, ¿no? Un sacrificio al final una excusa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que mejor es obedecer que los sacrificios. Es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor obedecerle al Señor que después intentar mercadear con Él, ¿no? Bueno, Señor, yo sé que yo lo he hecho mal, pero... Señor, no me pidas que vaya a hablarle a esta persona. No me lo pidas, Señor. Yo hago lo que tú quieras. Yo vengo a la iglesia y limpio toda la iglesia de rodillas si hace falta, pero no me pidas esto, Señor. Eso no es obedecer al Señor. Y a veces sentimos que tenemos el derecho, algunos, de decirle al Señor, bueno, yo hago. No. El Señor nos deja muy claro qué es lo que Él quiere de nosotros. Y es mejor obedecerle
que los sacrificios, que todo lo que podamos hacer. No nos engañemos, hermanos. Obedecer a veces es costoso. Yo no sé lo que te puede costar a ti. A lo mejor es renunciar a tu ego. Yo sé lo que le cuesta a muchos cristianos alrededor del mundo. Tenéis por ahí un cartel de una asociación que se llama Puertas Abiertas. Lo he visto cuando he entrado. ¿Sabéis lo que le cuesta a los hermanos obedecer al Señor? Le cuesta la cárcel, le cuesta la persecución y a algunos les cuesta hasta sus propias vidas. Y sabéis que a veces incluso sus vidas no es suficiente, le cuesta sus vidas y la de sus familias. No sé si sabéis que en algunos países donde el cristianismo está perseguido, como Corea del Norte, la pena porque tener una Biblia en tu casa es que tú vas a un campo de concentración, pero no tú, hasta 3 generaciones. Tus nietos todavía estarán en ese campo de concentración. ¿No sabíais esto? Ese es el precio de obedecer a Cristo. Y a ti y a mí, ¿qué nos cuesta obedecer a Cristo? A veces es perder el tiempo, nuestro tiempo, perderlo, entre comillas. A veces es renunciar a mi hora de la siesta. A veces es arriesgarnos, ¿no?, a llevarle a otra persona la palabra del Señor y simplemente que nos rechace. Simplemente que nos rechace. A veces es lo único que nos cuesta. Y no somos capaces de obedecerle. Hermanos, ¿cómo sabemos que amamos al Señor? ¿Cómo sabemos que tú y yo somos discípulos de Cristo? Él lo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vosotros, que sois mis amigos, haced lo que yo os mando. ¿Y cuál es el reto que tú tienes pendiente con el Señor? No lo sé, yo no te conozco. No sé cuál es el reto que el Señor tiene para ti. No sé en qué debes de obedecerle, en qué estás dejando de hacerlo y en qué te debes de poner manos a la obra. Quizás en ganar a ese vecino, a ese compañero de trabajo, al papá, a la mamá, ¿no?, que te encuentras en la puerta del cole, en ganar al papá, a la mamá del grupo de WhatsApp de los padres, ¿verdad?, que da siempre la lata. A ese también. A ese más todavía. No sé si es que tienes que salir de aquí, irte a una persona que conozca y pedirle perdón. A un hermano de la iglesia, a un familiar. No sé a qué tienes que renunciar, a qué tienes que obedecer. Pero sé cuál es el camino. El camino es Cristo. Es vivir como Él vivió, sentir como Él sintió, ser como Él fue. Y yo estoy seguro, hermano, que el Señor va a trabajar y va a completar, como hemos dicho antes, ¿no?, la obra, ¿no? La obra. Lo he escuchado en una oración antes. Va a completar la obra que Él inició en nosotros. Pero tenemos que vivir como vivió Cristo Jesús. No es fácil, no es fácil. Pero como todo lo que no es fácil, casi siempre, y este caso sí lo es, merece la pena. El esfuerzo, merece la pena la renuncia, merece la pena negarme a mí mismo. Por eso, hermanos, seamos como Cristo Jesús. Seamos personas que sepan renunciar, personas que se caractericen por la humildad y personas que se caractericen por la obediencia al Señor. Al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar, ¿se os parece? Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos, bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, te quiero dar yo por esta iglesia de Betel, Señor. Esta iglesia que está aquí en Málaga, Señor, para mostrar al mundo quién es Jesús.
para mostrar al mundo quién es nuestro Señor y nuestro Salvador, a quién seguimos, de quién somos discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo como iglesia, pero también como individuos, Señor. En nuestras vidas, cada día, Señor. Que aprendamos, Señor, a renunciar, a negarnos a nosotros mismos. Que seamos capaces de ser humildes como tú lo fuiste y obedecerte, Señor, en todas las cosas. Hasta en lo más pequeño, Señor. Hasta en lo más pequeño. Padre bendito, sabemos que no somos perfectos. Sabemos que tenemos mucho camino por delante, pero también sabemos que no estamos solos, que tú harás la obra, que tu Espíritu Santo nos hablará y hará la obra en nuestras vidas, Señor. Así que, Señor, te lo rogamos, Señor, te lo rogamos, haz tú la obra en nosotros. Bendice tú a esta iglesia, Señor. Ayúdales a crecer, Señor, no solo en número, Señor, sino también en fe, Señor, y en la estatura, para, como dice tu palabra, llegar a la estatura de Cristo, Señor. Que podamos ver esta obra, Señor, en Málaga, con esta iglesia y con cada uno de los hermanos que la componen, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, y te agradecemos por tu misericordia con nosotros, por tu paciencia con nosotros y por tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Que el Señor os bendiga, querida iglesia. Que el Señor os bendiga. Gracias una vez más por invitarme.